¿Le doy Start Webinar? No, ¿verdad? Solito a las 4. A ver, iniciar seminario. Listo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan a nuestro webinar del día de hoy. ISO 45003, Salud y Seguridad Psicológica en el Trabajo. Yo soy Carla Montes de Oca y pertenezco al equipo de Humane. El día de hoy tengo el honor de presentar a nuestros dos expositores y voy a empezar con la semblanza de la primera expositora. Ella es Paulina Gómez. Paulina Gómez es criminóloga por el Colegio Libre de Estudios Universitarios y también es abogada por la UNAM. Cuenta con una especialidad en Derecho Internacional Público. Paulina ha desarrollado su perfil laboral tanto en el sector público como en el privado y cuenta con experiencia en la implementación de procesos para empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, así como en el desarrollo de manuales y reglamentos para instituciones públicas a nivel federal. Paulina ahora se encuentra a cargo de la revisión legal en el equipo de Humane. Buenas tardes, Paulina. Y por otro lado tenemos al licenciado César López López. César es licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con la especialidad en Sistema de Gestión. César tiene 20 años de experiencia en sistemas de gestión. Ha laborado para las dos más grandes empresas globales dedicadas a esto de la evaluación de la conformidad. César cuenta con una amplia experiencia en los rubros de sistema de gestión y organismos de evaluación de conformidad. Buenas tardes, César. Gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Bueno, ahora voy a presentar las diapositivas para que ya pueda iniciar nuestro webinar con nuestros expertos. Muchas gracias por la presentación, Carlita. Teníamos aquí un problema con el audio, pero ya solucionado. Buenas tardes y muchas gracias, César, por esta participación y esta colaboración con Humane. El día de hoy estaremos hablando acerca de la ISO 45003, Salud y Seguridad Psicológica en el Trabajo. Y este tema surge y es muy importante porque todos nos hemos preguntado qué es un riesgo psicológico o psicosocial que puede surgir en el trabajo. A partir de la pandemia empezamos a tener nuevas interacciones y nuevas participaciones en los entornos laborales. Por ello, bueno, si me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor. Primero queríamos obtener una definición del riesgo psicosocial. Un riesgo psicosocial, de acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se define como aquel que puede provocar trastornos de ansiedad u orgánicos derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de la jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o violentos dentro del trabajo. Es importante que estemos conscientes de la participación que tenemos los colaboradores y las empresas en la detección y la atención que se da a estos riesgos psicosociales. ¿Me puedes cambiar la diapositiva? Gracias. Los riesgos psicosociales afectan tanto a los trabajadores como a las empresas, porque esto se puede atender en dos diferentes ramas. A los trabajadores o colaboradores los afectan causándoles trastornos de depresión, estrés laboral, enfermedades físicas, y esto también afecta la productividad en las empresas, porque esta depresión puede generar pérdidas en la productividad, así como ausentismo laboral, incluso incapacidades o rotación de personal. Es importante que se atienda integralmente la salud de los trabajadores desde el aspecto empresarial hacia la atención emocional de sus colaboradores. La siguiente diapositiva, por favor. En esto me gustaría hacer un paréntesis para poder establecer un poco del panorama histórico y legal de por qué el día de hoy estamos hablando acerca de una norma 45003
y cómo puede aplicarse o por qué es importante que nosotros la consideremos como parte de nuestros procesos internos a la hora de trabajar con los sistemas de gestión. En México, desde 1955, se comenzó con la firma de tratados internacionales que a la fecha son 79 que han sido ratificados, los cuales se desarrollaron en conjunto con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y esto coadyuva para que se motive que el trabajo se garantice como un trabajo digno, que es aquel que fomenta la dignidad del trabajador, que se desarrolla en condiciones óptimas de seguridad y de higiene, tanto personal como laboral. Desde 1986, la OIT definió e integró los factores psicosociales entre sus premisas principales y fue primeramente en el marco normativo europeo que comenzaron a evaluarse y aplicarse. México cuenta además con un antecedente donde México es de las constituciones que cuentan los derechos de los trabajadores a nivel internacional, es de los primeros países que contempla estos derechos como fundamentales, por lo cual es muy relevante en la participación mexicana de estos organismos internacionales, porque es a través de estos que se hace una integración tanto internacional como nacional para que existan estas protecciones a los trabajadores. Como consecuencia de la participación activa de ambas instancias, México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a través de la Secretaría de Salud, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, se han encargado de desarrollar diversos programas en atención a la materia. Por ello, en 2012 se llevó a cabo una de las reformas más importantes en materia laboral para precisamente tener estos derechos fundamentales garantizados y se enfatizó en la importancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que garanticen las condiciones laborales para la prevención de riesgos. Entrando a este tema, actualmente tenemos nosotros la atención de la norma 035. Esta norma emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace particular énfasis en el desarrollo psicosocial de los trabajadores en el entorno laboral y la importancia que tiene la salud psicológica para el desempeño de los trabajadores. Esta implementación de la norma es a nivel local y como ya explicará César más adelante, las certificaciones que se hacen a través de ISO son de carácter internacional. En este ámbito, en carácter internacional, tenemos por un lado a la ISO 45001, que explica todos los sistemas de administración y gestión en seguridad y en salud ocupacional, y de esto deviene una guía normativa específicamente para los riesgos psicosociales, que es la que ahora trataremos en este webinar, la ISO 45003, respecto de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, particularmente enfocada en la seguridad y salud psicológica en el trabajo para detectar los riesgos psicosociales y establece las directrices normativas que rigen a la materia. Ya sin más preámbulo, pues le doy la palabra a César para que él, experto en la materia, nos pueda explicar un poco más al respecto de esta norma. Muchas gracias, Paulina. Buena tarde a todos nuevamente. Muchas gracias a Jimán por la invitación para participar en este webinar. Y pues bueno, comencemos a platicar un poco sobre sistemas de gestión en temas de seguridad y salud ocupacional. Bueno, ¿qué es un sistema de gestión? Para aquellos que están familiarizados ya con los sistemas de gestión, tenemos una idea de en qué consiste un sistema de gestión. De acuerdo con ISO 45001, en su versión 2018, la forma más sencilla de definir un sistema de gestión es como un conjunto de elementos de una organización que van a estar interrelacionados o que interactúan para poder establecer políticas, objetivos, procesos, todos en pro de lograr objetivos. Los objetivos particulares para la naturaleza de esta norma, que es el tema de seguridad y salud ocupacional. Y de aquí es de donde partimos para poder entender cómo va a funcionar esta nueva norma ISO 45003 en su versión 2001, recién emitida. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre ISO 45000 e ISO 45003? O bien, ¿cuáles serían las similitudes en que se podrían parecer? Bueno, ISO 45001 define los requisitos para un sistema de gestión, mientras que ISO 45003 está concebida como una guía, es decir, va a ser un complemento para un sistema de gestión basado en ISO 45000. Ambas normas están elaboradas bajo una estructura común, la estructura de alto nivel,
que es la estructura que están teniendo las nuevas normas ISO, las más conocidas, ISO 9 para el tema de calidad, ISO 14001 para el tema de medio ambiente, e inclusive ya ISO 22000 para el tema de la gestión de inocuidad alimentaria. Todas tienen la misma estructura, un tema que veremos un poquito más a detalle en diapositivas más adelante. Esto facilita el entendimiento, obviamente, de la norma cuando se hacen integraciones, y en este caso particular, ISO 45003 tiene la misma estructura y va a facilitar la combinación y la integración con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Como ya comentaba, ISO 45001 es general, e ISO 45003 va a ser muy específica para un tema muy particular. ¿Cuáles son los tres principales resultados que se esperan en un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional? Bueno, el primero es el logro de los objetivos en materia de seguridad y salud ocupacional. Aquí estamos siendo muy puntuales y muy específicos para dos temas o dos grandes temas, que es la seguridad y la salud ocupacional. Obviamente, el cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables, dependiendo de la naturaleza de la organización y el tipo de actividades que van a realizar. Y por consecuencia, el logro de la mejora continua en el desempeño tanto del sistema como de los temas particulares de seguridad y salud ocupacional. ¿Me ayudas con la siguiente? ISO 45001 considera los riesgos psicosociales. La respuesta es sí. En el apartado 6 o en el capítulo 6 de la norma, particularmente en el requisito 621, habla específicamente o hace referencia a los factores sociales. La ISO 45001 en este apartado particular requiere que una organización debe implementar, mantener procesos para poder hacer una identificación continua y proactiva de los peligros, y estos procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse, a cómo se realiza el trabajo, cómo se organizan las actividades operativas que se pueden hacer, recordando que las organizaciones pueden ser aquellas relacionadas con productos o servicios, cuáles son los factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, las horas de trabajo, el tema de victimización, el acoso, la violencia laboral o la intimidación, y obviamente temas de liderazgo y cultura organizacional. Sin embargo, estos temas en ISO 45001 son genéricos, es decir, no se da más detalles sobre los riesgos psicosociales. Continuamos, por favor. Entonces, ¿qué es la nueva ISO 45003 en su versión 2001? Bueno, tiene la intención, de hecho es una guía, no va a contener requisitos y particularmente va a ser el complemento de ISO 45001. El título oficial para esta norma, 45003, es Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad y Salud Psicológica en el Trabajo, Guía para la Gestión de los Riesgos Psicosociales, y está elaborada, como ya habíamos comentado un par de diapositivas atrás, conforme a la estructura de alto nivel, la misma estructura que tiene ISO 45001. Su implementación siempre va a ir de la mano y en conjunto con ISO 45001, y de manera reiterada confirmamos que va a tener guías específicas orientadas particularmente a la gestión de los riesgos psicosociales. La que sigue, por favor. Esta es la cronología de la publicación de esta nueva norma y surge obviamente a partir de 2018 con la publicación de ISO 45000 en su versión 2018. Esta norma, recordemos que es la primera norma sobre la gestión de seguridad y salud ocupacional, la cual viene a sustituir a la anterior norma BSI OSAS 18001 en su versión 2007. Esta norma ya trae la nueva estructura, como habíamos comentado, una nueva estructura de alto nivel que va a facilitar la integración con otros sistemas de gestión. Entonces, a partir de 2019 se inicia el borrador para esta nueva norma de seguridad y salud psicológica, en donde se incluye el cómo prevenir o gestionar las cuestiones sobre las cargas de trabajo, tales como el estrés o el agotamiento. A partir de 2020 se surge el primer periodo de consulta entre enero y octubre con invitaciones a partes interesadas para poder redactar y presentar los comentarios correspondientes. Al final del año se reciben alrededor de 500 respuestas, las cuales son leídas y procesadas para posteriormente poder elaborar un borrador, el cual es revisado para su aprobación final, que también va a consulta. Y finalmente, hace un par de semanas, el 8 de junio, se publica esta nueva norma para el tema particular de la gestión de riesgos psicosociales.
La que sigue, por favor. En resumen, esta primera norma que es global, es decir, prácticamente va a abarcar todo el mundo, como todos los sistemas de gestión, va a poder brindar una guía práctica sobre cómo gestionar la salud psicológica en los centros de trabajo, va a proporcionar ayuda en la identificación de las condiciones, las circunstancias, las demandas y las cargas de trabajo en los lugares o sitios de trabajo que podrían potencialmente poder alterar o afectar la salud psicológica y el bienestar de los trabajadores. Obviamente también esto va a hacer que proporcione ayuda sobre cómo mejorar el entorno laboral de los trabajadores. Como está basada en el alcance cubierto de ISO 45000, pues bueno, está diseñada para poder prevenir las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo y así poder proporcionar centros de trabajo seguros y saludables. Además, tiene implícita una definición para un centro de trabajo seguro y saludable de manera psicológica. Aquí están siendo demasiado puntuales en este concepto de la psicología. Hablando como un centro de trabajo es aquel que promueve el bienestar psicológico de los trabajadores y que trabaja activamente para poder prevenir el lastimar o tener alguna alteración o afectación en la salud psicológica. Incluso se considera estos temas de manera negligente, imprudente o de manera intencional. ¿A quién está dirigida? Pues bueno, ISO 45000 está pensada para poder ayudar a las organizaciones que tienen ya un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, obviamente conforme a ISO 45001, y esto va a servir para poder actualizar, complementar, ampliar y abarcar los riesgos psicosociales de una mejor manera. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. También va a poder ser útil para las organizaciones que aún no tienen implementado un sistema de gestión, es decir, que están en una fase de diseño y desarrollo. Y la idea de esta norma es terminar de poder considerar el factor psicosocial dentro de sus identificaciones y evaluaciones para poder tener una mejor planeación en el sistema de gestión. Si me ayudas con la que sigue. Obviamente va a ser una guía demasiado importante, como habíamos comentado, que esa es la naturaleza de esta nueva norma, para poder abarcar los siguientes aspectos. En el cómo identificar las condiciones, las circunstancias, las demandas en los centros de trabajo que tengan un potencial para poder alterar o afectar la salud psicológica y el bienestar de los trabajadores. Esta parte, como un proceso de identificación de peligros, también abarca cómo identificar los principales factores de riesgo, cómo se van a evaluar para poder determinar qué cambios se requieren para poder mejorar el entorno laboral y esto como un proceso de evaluación de riesgos. También abarcará cómo identificar y controlar los riesgos relacionados con el trabajo y cómo poder gestionar el riesgo psicosocial dentro de un sistema de gestión. Esto como parte de un proceso para determinar los famosos controles operacionales, en este caso muy particulares para el tema psicosocial. Si me ayudas con la que sigue. De manera general, ISO 45000 va a poder brindar las siguientes particularidades. Esta norma define en su cláusula 6 o en su apartado 6 ejemplos muy particulares para peligros. En su cláusula 8, ejemplos muy particulares para el control de los riesgos, para los famosos controles operacionales o las medidas de control, que son particulares. Y también habrá elementos para el sistema de gestión que van a pesar sobre el riesgo psicosocial. El tema de poder definir adecuadamente un contexto interno y externo, de poder identificar las partes interesadas, tanto internas como externas, de manera muy particular. Esto como parte de la planificación del sistema de gestión. Y aquí ya hablamos de una combinación con ISO 45000. La parte de comunicación que va a ser muy importante, qué es lo que vamos a comunicar, a quién le vamos a comunicar, cuándo se va a comunicar, etc. Y tiene que ver también con el tema de competencia, que va a ser un tema que consideramos que es relevante, que veremos un poco más adelante en algunas diapositivas. El tema de las compras, el tema de procura, recuerden que en el caso de ISO 45000, la subcontratación o la contratación externa a los proveedores también puede verse involucrados en los temas para los riesgos psicosociales. Entonces es relevante considerarlo y así lo menciona ISO 45003.
Y obviamente la identificación de la interacción entre los diferentes tipos de peligros. Recordemos que un sistema de gestión en temas de seguridad y salud ocupacional no solo va a estar basado particularmente en requisitos psicosociales, hay factores físicos, mecánicos, eléctricos, los que comúnmente nosotros ya conocemos dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. La siguiente, por favor. Bueno, esta norma también contiene su compromiso para con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que define en las Naciones Unidas. Muchas de las nuevas normas y las normas que ya estaban vigentes, ahora la organización ISO, pues bueno, está asociando en el cómo puede contribuir cada norma en el cumplimiento o en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí particularmente los que están resaltados en color azul son los que yo veo un poco más ligados a los temas psicosociales, como tienen que ver con la salud y el bienestar, la igualdad de género, un trabajo decente y el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y otras que están por ahí resaltadas que tienen que ver más con un tema organizacional. Si me ayudas con la siguiente. Bueno, como comentamos, ISO 45003 está elaborada con una estructura de alto nivel. Hablamos de los mismos apartados o las mismas cláusulas o los mismos capítulos que ya tiene ISO 45000 y por lo tanto en el desglose también estaríamos hablando de los temas. Una de las grandes quizás diferencias en el apartado de operación tiene que ver con la reincorporación de los trabajadores. Es un tema muy particular que forma parte de los controles operacionales. ¿Okay? También podemos ver de otra forma a ISO 45000, si lo consideramos como un ciclo de mejora continua. Como pueden ver en la pantalla, está claramente definido. Hay un proceso de planificación y es donde está involucrado el apartado 6. La parte de implementación tiene que ver con el apartado 7 y el apartado 8. Vamos a evaluar el desempeño de acuerdo con el apartado 9 y con base en la información que nosotros tengamos, vamos a tomar decisiones para la mejora continua. La siguiente, por favor. Y entrando un poco de lleno ya en lo que es la norma, el objeto de la norma, volvemos al mismo concepto de orientación y de guía. El objeto de la norma es proporcionar orientación con respecto a la gestión de los riesgos psicosociales dentro de un sistema de gestión que ya está conformado conforme a ISO 45001. El mismo documento confirma en esta declaración que se trata de una guía para poder dar orientación a las organizaciones. Y el alcance, bueno, esta norma va a ser aplicable a todas las organizaciones en todos sus tamaños y en todos sus sectores para poder desarrollar, implementar, mantener y generar mejora continua en los centros de trabajo para que estos sean seguros y saludables. ¿Qué sigue, por favor? Solamente esta norma tiene una referencia y está completamente ligada a ISO 45001, obviamente por la naturaleza de la misma. En los términos y definiciones hay dos muy particulares, el riesgo psicosocial, que si ustedes lo pueden revisar, es la misma definición para el riesgo general que ya se maneja en ISO 45001. La única diferencia es que está enfocada al tema psicosocial, sigue manteniendo las dos partes o las dos partes más importantes que tienen que ver con la probabilidad y la severidad. Y entonces aquí es donde hablamos que el riesgo es una combinación de la probabilidad de que se produzca una exposición a un peligro relacionado con el trabajo de naturaleza psicosocial. Es ahí donde está la parte específica. Y su relación con la severidad respecto de las lesiones y el deterioro de la salud que puedan causar estos peligros. ¿Ok? Ya no solo hablamos de un tema físico, ya no solamente hablamos de un tema de las partes del cuerpo, sino que ya estamos hablando de un tema básicamente mental. Y el bienestar del trabajo, pues bueno, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades y expectativas, tanto físicas como mentales, y obviamente las cognitivas de los trabajadores en relación con su trabajo. Esta sí ya es una definición propia de ISO 45001, perdón, de ISO 45003. El diagrama que vemos en pantalla es otra forma de poder ver el contenido de la estructura de ISO 45000, que podemos ver el desglose nuevamente de todos los apartados o los capítulos, el contenido de esta norma, y también podemos ver el ciclo de mejora continua.
como de hecho todas las nuevas normas están funcionando de esta manera y de hecho la gran mayoría de los requisitos o de los apartados dentro de las normas se están volviendo ya ciclos de mejora continua. Para que podamos implementar, bueno, tenemos que planificar, tenemos que hacer, tenemos que verificar cómo van los resultados y con base en esos resultados poder tomar decisiones. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuál es la columna vertebral de ISO 45003? Si seguimos el ciclo de mejora continua, pues bueno, la columna es como sigue. El primer punto sería identificar los peligros y evaluar los riesgos y oportunidades, obviamente, relacionados con los factores psicosociales. Ya que los tenemos identificados y evaluados, hay que poder tener opciones para poder abordar los riesgos, sobre todo aquellos que no son admisibles o que no son tolerables, así como las oportunidades de acuerdo con los resultados justo de la identificación. Dicho de otra forma, tenemos que definir o establecer las medidas de control o los controles operacionales para poder eliminar los peligros y reducir o minimizar los riesgos. Siempre esto basado en la naturaleza de ISO 45001, recordando que la naturaleza de la norma es prevenir. También tenemos que evaluar el desempeño de esas acciones, de esas medidas de control o de esos controles operacionales. Y para poder evaluarlas, bueno, la parte primordial es saber si funcionan, si están funcionando esas acciones que definimos para poder eliminar peligros o reducir o minimizar los riesgos. Si estos no funcionan, pues bueno, tenemos que ver por qué no funcionan. En otras palabras, tenemos que ver si las acciones que hemos planteado para poder resolver tanto los peligros como los riesgos son eficaces. Y bueno, el apartado de mejora continua para esta norma sigue siendo general, ya que no maneja algo particular para el tema psicosocial. Vamos a seguir trabajando con los conceptos genéricos para atender los incidentes y las no conformidades, de acuerdo con lo que ya está definido en ISO 45001. Finalmente, con toda la información que hemos tenido o que hemos recopilado, vamos a tomar decisiones basadas justo en los resultados obtenidos y así volver a iniciar un ciclo de mejora continua. La siguiente, por favor. Y bueno, en el proceso de identificación de peligros, pues bueno, los peligros de naturaleza psicosocial dentro de ISO 45003 están divididos en 3 grupos, descritos en 3 tablas de manera particular. Vamos a tener aspectos sobre cómo está organizado el trabajo y aquí particularmente la norma nos va a dar ejemplos sobre roles y expectativas, sobre las cargas de trabajo, sobre los ritmos de trabajo, sobre el trabajo remoto y aislado, que es una de las cuestiones que están ahora de moda con esta pandemia de manera particular. Otro tema serían los factores sociales en el trabajo y aquí es donde entra el tema de liderazgo, de cultura organizacional, los procesos de reconocimiento y de recompensa, el desarrollo de carrera dentro de una organización, temas de violencia, temas de acoso, temas de intimidación, que van a ser factores que pueden obviamente afectar el tema psicosocial para con los trabajadores. El entorno laboral también es otro de los temas que están considerados, el entorno laboral, los equipos y las tareas peligrosas. Y aquí básicamente nos vamos al tema de manera general de infraestructura. Hablamos de equipos inadecuados, de malas condiciones de trabajo, falta de herramientas, de condiciones o situaciones extremas bajo las cuales se realizan los trabajos, por ejemplo, altas temperaturas o fríos extremos. Hablamos de entornos inestables como las zonas de conflicto, por ejemplo. No es lo mismo trabajar quizás en la Ciudad de México que estar trabajando en Reynosa, de acuerdo con las últimas noticias que se han dado, por ejemplo, ¿no? Lo que en ISO 45000 está referido en 1 o 2 párrafos. En ISO 45003 esto está ampliamente descrito en 3 páginas donde se dan ejemplos y se dan recomendaciones para poder hacer una identificación de peligros de manera adecuada. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Ok, y bueno, ¿cómo se puede hacer la identificación de peligros? Bueno, entre otras cuestiones, podemos ver aquí algunos ejemplos que se podrían considerar. Ya habíamos comentado el análisis de las tareas, los horarios y la ubicación. ¿Me ayudas con la pantalla, por favor? Gracias. No, regresa ahí donde estaba.
Gracias. Ok, hablábamos del tema de análisis para las tareas y los horarios. Esto normalmente en un sistema de gestión con base en ISO 45001, pues bueno, es aquí donde consideramos el tipo de tareas, el tipo de instalaciones, los factores químicos, eléctricos, biológicos, ETS. Entonces, aquí particularmente tendríamos que verlo esto desde el punto de vista psicosocial. Las consultas que podemos hacer a los trabajadores, que comúnmente en ISO 45000 es a lo que le damos prioridad. A veces nos olvidamos de las otras partes interesadas o de los clientes, y las consultas pueden ser verbales o pueden ser documentadas. ¿Okay? Tenemos que platicar con todo aquel que está involucrado, por ejemplo, con los clientes insatisfechos, perdón. Tenemos que ir hasta ese detalle, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas que son de servicios y que tienen actividades de atención a clientes, también tenemos que ver a esos trabajadores que están recibiendo las reclamaciones, que están recibiendo posiblemente agresiones verbales, insultos. Para algunos que hemos tenido que poner alguna queja en el banco, pues bueno, sabemos un poco de lo que hablamos cuando no estamos de acuerdo con el servicio. Hasta ese grado tenemos que llegar. ¿Ok? El análisis de las evaluaciones de desempeño, las encuestas a los trabajadores o cuestionarios normalizados. En este tema particular, muchas veces se piensa que con una encuesta, un cuestionario, una evaluación para el clima laboral estaríamos cubriendo este tema, pero la verdad es que esos cuestionarios o esas herramientas rara vez contemplan temas en cuestiones psicosociales. También podemos hablar de entrevistas o grupos de debate o listas de verificación muy particulares. Esa información nos puede servir también para poder hacer una identificación apropiada de los peligros. Inspecciones u observaciones, si hacemos recorridos dentro de los centros de trabajo, podemos ver temas de comportamiento de los trabajadores, podemos ver temas de ausentismo, podemos ver actitudes, rotaciones de trabajo y esos detalles que comúnmente no podrían verse si hacemos solamente una identificación para otras cuestiones en donde nos incluyen a detalle los temas psicosociales. Y también, si gustas pasar a la... Ah, no, ahí estamos bien, perdona. Y también podríamos tomar información histórica o de informes sobre incidentes, sobre los propios peligros y riesgos dentro de los centros de trabajo, estadísticas sobre salud ocupacional, reclamos de indemnización, los resultados de las encuestas para la participación de los trabajadores, que ya viene contemplada en ISO 45001, ¿okay? Y datos de ausentismo y rotación de trabajadores. Toda esta información nos puede ayudar para el tema de la identificación. Ahora sí, si gustas pasar a la que sigue. Y hablando de métodos, ¿cómo podemos hacer lo que comentábamos anterior? Pues bueno, tendríamos que estar utilizando métodos que sean ya sea cualitativos o cuantitativos. De preferencia tendrían que ser cuantitativos para poder tener datos más certeros, para que esos datos los podamos comparar, para que podamos generar estadísticas. De manera general, reiterando lo que comentábamos hace rato, algunos de los métodos pueden ser observar, hacer recorridos, generar consultas a través de cuestionarios, a través de encuestas, poder definir técnicas y herramientas para el análisis de tareas un poco más especializadas y auditorías específicas para este tema. Entonces, aquí los métodos pueden ser complejos, por lo tanto, puede que se requieran de conocimientos y de soporte más especializados. No cualquiera podría estar haciendo esta labor, sobre todo si no se tiene el fundamento sobre el tema o si no hay una experiencia específica. Si es necesario, las organizaciones podrían requerir de asesoría externa para realizar este proceso. Y es aquí donde empezamos a hablar del tema de competencia. ¿Okay? La propia norma en el 7.2 ya habla de manera general sobre desarrollar una competencia necesaria para poder identificar los peligros psicosociales y gestionar los riesgos psicosociales, pero no dice más. Entonces, sería uno de los temas que quedarían pendientes y que mencionaríamos un poco más adelante. También habla sobre la opción de poder tener asesoramiento externo de manera pertinente si el conocimiento no está disponible dentro de la organización. Es decir, recurrir a personal experto en la materia para que nos pueda apoyar con estos temas de tanto de identificación como de evaluación. Y bueno, la norma relacionada con esto te pide que definas objetivos para poder abordar los riesgos psicosociales.
Y de acuerdo con ISO 45003, la organización debería de establecer objetivos medibles coherentes con la política, considerando que la política también tiene que estar actualizada o ajustada para poder considerar los riesgos psicosociales, ya que tenemos esos objetivos medibles que comúnmente deben de ser SMART para que puedan ser trazables, pueda haber una medición adecuada del desempeño y podamos ver el avance de los resultados. También tenemos que elaborar e implementar planes justo para lograr o alcanzar esos objetivos. Y todo esto tiene que incluir temas de comunicación para los trabajadores y las partes interesadas sobre información relacionada con los riesgos psicosociales. Esa información tendría que ser comprensible, tiene que estar accesible y que pueda ser utilizable por todos los interesados, tanto trabajadores como partes interesadas. La información sobre la evaluación de los riesgos psicosociales. Bueno, aquí tendríamos que hablar un poco sobre el tema de políticas o requisitos locales, en donde se podrían definir métodos, herramientas o instrumentos de evaluación y sus criterios correspondientes muy particulares para los temas psicosociales. Y aquí es, por ejemplo, donde podríamos hacer referencia a la norma 35 que ya mencionaba Paulina al inicio de esta sesión, que es uno de los requisitos principales para este tema, que yo creo que es el más visible hasta ahora, justo detrás con el soporte tanto de la Ley Federal del Trabajo como su reglamento. Eh, Tendríamos que ver qué es lo que solicita la norma 35, particularmente en lo que se refiere a métodos, herramientas o instrumentos para este tema particular psicosocial. También tendríamos que estar proporcionando información sobre los resultados justo de las evaluaciones periódicas, de los monitoreos, de la implementación de los controles operacionales y la eficacia de los mismos. Es decir, si están funcionando para poder eliminar los peligros o reducir los riesgos de acuerdo a lo que hemos planeado ya en el inicio del sistema de gestión. También estaríamos hablando sobre nuevos tipos de controles. Obviamente, si hay nuevos riesgos, porque las condiciones han cambiado o por los resultados de las reevaluaciones de los riesgos, si hay nuevas evaluaciones. Recordemos que dentro de un sistema de gestión no hay una sola evaluación de riesgos. Esto tiene que ser un ciclo de mejora continua y conforme vayamos teniendo información vamos a poder ir teniendo poder de decisión para poder ya sea cambiar el rumbo o confirmar que los controles operacionales están siendo efectivos para aquello que nosotros consideramos que no es aceptable o que no es tolerable. Y aquí particularmente hablando del tema psicosocial. Y obviamente tenemos que considerar la verificación del cumplimiento respecto de la legislación vigente. Lo que ya habíamos referido, la norma 35, en el caso particular, en el contexto mexicano, sabemos que es una norma obligatoria y que, bueno, recién, salvo que no me equivoque, a principios de este año se venció el segundo plazo para que toda la norma ya sea obligatoria. ¿Ok? Si me ayudas con lo que sigue. Y bueno, ¿qué le faltaría a esta norma? Sobre todo en el proceso para hacer la identificación de peligros y también para hacer la evaluación de los riesgos. Creemos que haría falta también un poco mencionar con más detalle el tema de los aspectos psicométricos. Y aquí es donde hablamos de los temas, de los métodos, de los instrumentos, de las herramientas especializadas para que nos puedan ayudar en este tema de identificación de peligros y también en la evaluación de los riesgos. Para que podamos tener una guía de cuál sería el más recomendable, cuál es el más fiable, cuál es el que tiene más validez en cuanto a qué tanto se ha probado y qué tan buenos pueden ser los resultados. Obviamente, las organizaciones tendrían que estar asumiendo que el elegir un método, instrumento o herramienta, pues va a depender de la naturaleza de sus actividades y obviamente de sus necesidades. También tendríamos que estar tomando en cuenta que las personas que van a realizar este tipo de actividades, pues bueno, tienen que ser profesionales en la materia, es decir, posiblemente los responsables ahora, actualmente de los sistemas de gestión, pues bueno, tenemos algunas carreras que no necesariamente van a ser afines a este tema psicosocial, algunos somos ingenieros, algunos somos administradores industriales, y es cierto, conocemos ya los temas físicos, mecánicos, los que normalmente conocemos y quizás no sea tan fácil abordar el tema psicológico.
Entonces, también pensamos que haría falta que se confirmara este tema dentro de la norma. Aunque vuelvo a repetir, la norma ya trae un tema de competencia y de entrada nos pide que sí podamos definir cuál va a ser la competencia apropiada. Pero sí, no, no estaría de más que fuera un poco más específico este tema. También consideramos que al igual que ya las recomendaciones para el tema de los peligros y los controles operacionales, también puede incorporarse una lista de instrumentos, métodos o herramientas con buenas características psicométricas, obviamente adaptadas al contexto cultural y posiblemente al contexto legal, para poder hacer un trabajo mejor en este proceso. Abordar con mayor profundidad el tema de la diversidad, porque también dentro de estos procesos de identificación, de evaluación, e inclusive si nos vamos al tema de de qué medidas de control vamos a definir, pues tenemos que considerar la diversidad en temas de edad, de género, de origen, de religión, de idiomas. No necesariamente en todos los niveles de la organización vamos a poder ser claros con algunos controles operacionales, o con algunas herramientas que nosotros podamos utilizar para poder tener claro cuáles son los peligros asociados a los riesgos psicosociales. Y nuevamente reiterar el énfasis en la participación de los profesionales en los procesos de identificación y evaluación para esta norma. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Ok, y bueno, una pregunta clave. ¿Se puede tener un sistema de gestión solo para riesgos psicosociales? La respuesta de manera muy particular sería no. Me parece que no tendría sentido imaginar un sistema de gestión solo para riesgos psicosociales. Y bueno, porque no tendría sentido este tema. Y esto tiene que ver con la interrelación, porque todo peligro de naturaleza psicosocial también puede producir consecuencias físicas en los trabajadores. Es decir, no va a haber una separación posible y por lo tanto tendrían que trabajarse de manera conjunta. Y viceversa, todo peligro físico, químico, biológico, mecánico, aquellos normales a los que ya estamos acostumbrados, también pueden producir una consecuencia mental. Entonces, en ese sentido, solamente tendríamos que tomar a ISO 45003 como una guía para poder potenciar la cuestión de los riesgos psicosociales a través de ISO 45001 y no hacer un desarrollo exclusivo y diferenciado de los riesgos psicosociales. Con base en esto, pues bueno, la conclusión, la pregunta con la que podríamos concluir sería si ISO 45000 es certificable. De acuerdo con lo que acabamos de platicar, de lo que acabamos de conversar, esta norma no sería certificable por sí misma. De entrada, por la naturaleza, es una guía para poder complementar un factor específico, el psicosocial, dentro de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Con esto yo estaría terminando mi parte dentro de este webinar. Le cedo la batuta nuevamente a Paulina para poder continuar. Muchas gracias por su atención. Excelente tarde y bueno, quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, César. Como ya lo mencionas claramente, tener el sistema completamente integrado es esencial y para ello también atender. Perdón, Pau, no te escuchas. Hola, tenía el micrófono. Ya, listo. Le decía a César que muchas gracias por esta participación tan clara y concisa en cuanto a la necesidad de integrar ambos sistemas. Por un lado, tener en cuenta que tenemos que tener un sistema de gestión que esté basado en la 45001 y después complementarlo con la ISO 45003. En HuMind, nuestra prioridad siempre será el bienestar de los colaboradores, así como fomentar entornos favorables en las empresas para que el trabajo se integre desde ambos aspectos. La ISO 45003 promueve que la organización sea responsable de velar por la seguridad y la salud física y mental de los colaboradores, pero también busca que se integren los sistemas de gestión y de salud en el trabajo para eliminar peligros y a través de medidas preventivas. Bueno, en este sentido, nosotros colaboramos para apoyar a las empresas en la identificación de los peligros a través del perfilamiento de centros de trabajo. Ofrecemos también recorridos en los cuales hacemos entrevistas al personal
y ofrecemos las evaluaciones necesarias que sean cuestionarios, pruebas psicológicas y analizamos la documentación soporte para con esto poder entregar una perfilación completa de la empresa y la necesidad que tiene en atención a estas certificaciones, tanto nacionales como internacionales. Como ya bien mencionaba César, estas guías son meramente guías prácticas, pero como tal no establecen un mecanismo. HuMind ofrece la colaboración con las empresas para la creación de este mecanismo en conjunto y que en futuro las empresas puedan desarrollarlo por sí mismas y puedan alcanzar estas certificaciones y cumplimentar las normas nacionales mexicanas como la NOM 035. Por otro lado, también tenemos medidas para fomentar el bienestar psicológico de los colaboradores y estas se establecen a través de estrategias para detectar las fallas en los ambientes laborales, detectar también planes que equilibren las cargas de trabajo y desarrollar en conjunto programas que establezcan jornadas laborales eficientes, que no sobrecarguen a nuestros trabajadores y que eficienten los procesos y al mismo tiempo generen productividad. Esto también se hace mediante establecer políticas de conciliación de trabajo y familia, en las cuales sabemos que tanto es importante el desarrollo profesional como el desarrollo personal de los colaboradores. También se fomentan medidas y acciones para prevenir la violencia laboral y para reconocer el desempeño de los trabajadores. Sabemos que es importante que los trabajadores se sientan retribuidos no solamente en la parte económica, sino en la parte emocional. Para esto, hacemos en conjunto con la empresa programas de desarrollo que detecten las habilidades socioemocionales y que fomente que los trabajadores sean perfilados correctamente en sus puestos de trabajo. HuMind siempre colaborará de la mano con las empresas, una vez más, insisto, para generar este bienestar en los trabajadores y para desarrollar entornos favorables. No sé si ahora podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Creo que hay demasiado en torno a este tema y nos gustaría poder aclarar todas las dudas que tengan los espectadores. Sí. A ver, le voy a dar lectura a las preguntas y respuestas. Perdón, las preguntas. La primera es de Karen Fernanda. Dice, en la organización donde yo colaboro, ya realizamos una encuesta de identificación de riesgos con base a la guía de referencia 1 y 3 de la NOM 035. Los resultados arrojaron factores de riesgos muy altos de carga de trabajo e interferencia en la relación trabajo-familia. ¿Cómo puedo hacer el tratamiento para estos riesgos? Si la carga de trabajo es un tema que no podemos controlar debido a las metas de 2021. Tomaré la palabra y en un momento la cedo a César. Primeramente queremos aclarar que sabemos que las cargas de trabajo son extenuantes y en ocasiones es difícil llegar a cubrir todas nuestras metas sin que esto exija demasiados niveles de estrés para los colaboradores. Lo que tratamos de hacer es que se desarrollen planes y programas para que se pueda distribuir esa carga de trabajo y que los trabajadores optimicen su tiempo y puedan desarrollarse plenamente en el aspecto laboral. Esto es importante atenderlo porque actualmente tenemos que cumplir con dos aspectos, tanto en la normativa interna, que es la NOM 035 en México, y también podemos cumplir con los aspectos de carácter internacional como las certificaciones ISO de las cuales César nos hablaba hace un momento. Poder lograr equilibrar todos estos sistemas en la ISO a través de los sistemas de control de gestión que vienen de la 45001 y el apoyo que le concede la 45003 genera que en los ambientes laborales las cargas de trabajo se equilibren y esto permite que justamente los colaboradores presenten menos niveles de estrés y puedan tener sus tareas delimitadas y organizadas en tiempos eficientes. Esto se hace a través, insisto, de la implementación de programas y políticas que se desarrollan en conjunto con la empresa y que HuMind cuenta con el personal capacitado para conceder esas capacitaciones a las empresas como para acompañarlas en estos procesos y que se puedan implementar entornos que sean pues benéficos para ambas partes. César. Sí, claro, Paulina. Mira, un poco reforzando el tema que comentabas, a través de un sistema de gestión, obviamente, al definir controles operacionales o medidas de control, justo para ver este tema de riesgos que resultan como no aceptables, no admisibles o no tolerables, pues bueno, la organización tendría que estar buscando la mejor solución, obviamente haciendo partícipe a los trabajadores, y es aquí donde puede haber temas de flexibilidad y es donde la organización tendría que estar pensando en opciones, por ejemplo,
de ajustar los horarios de trabajo, de tener la facilidad de poder trabajar en casa. Obviamente, la pregunta que nos acaban de hacer, desconocemos un poco el contexto de la organización, si es una organización de servicios o es una organización que tiene que estar forzosamente en una línea de producción del trabajador. Pero el hecho de estudiar justo el cómo se hacen las actividades tendría que resultarnos en poder definir algunas opciones para las cargas de trabajo. ¿Okay? Obviamente aquí tenemos que ver también el tema de qué tanta infraestructura tenemos, cuáles son las condiciones o el entorno laboral bajo el cual se está haciendo la actividad. Ver todos los factores que ya como comentábamos están alrededor del factor psicosocial. ¿Ok? No solo basta eso, no podemos despegarnos de los otros. Y aquí es donde, reiterando un poco el comercial para ConHumane, Humane puede ayudar en esa parte a hacer el análisis adecuado para poder otorgar o poder definir unas opciones para resolver el tema. Va a haber riesgos que no se van a poder eliminar completamente, sí se van a tener que minimizar hasta donde se pueda y mantenerlos en control. La parte importante es que haya monitoreos y seguimiento adecuado para que estos se mantengan en ese nivel. No pueden volver a tornarse no admisibles, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, en mi empresa no tenemos psicólogos. ¿Se puede capacitar a nuestro personal para implementar esta norma? Ok, Paulina, si me permites. Uh, Sí. me parece que el tema psicosocial, y de hecho parte de lo que yo mencionaba en la presentación y retomando a algunas opiniones de otros expertos de otros países, es un tema un poco duro de roer porque seguramente muchas organizaciones van a querer seguir atendiendo la gestión de sus sistemas de gestión, si es que los tienen, o seguir atendiendo sus requisitos legales con el personal que ya tienen. Va a ser un poco complicado lo que yo comentaba si no tenemos una persona que vea estos temas desde un punto de vista profesional, que ya tenga una experiencia muy particular, que conozca de las herramientas, que conozca de las dinámicas para poder hacer este tipo de identificaciones, evaluaciones, el trato con el personal. Me parece, se podría capacitar, pero yo creo que sí se requeriría de personal especializado para poder lograr un mejor resultado y así no solo poder identificar adecuadamente los riesgos, sino poder evaluarlos y darles la prioridad adecuada y con base en eso, pues tener unas medidas de control que realmente ayuden a eliminar los peligros o a reducir los riesgos en el tema psicosocial. Retomando lo que dice César, un poco de lo que HuMind ofrece en la plenitud de sus programas es la sensibilización a los líderes. Creo que esto abarca un poco tanto la pregunta anterior como la que tenemos ahora, esta sensibilización a los líderes de hacerles entender que el mundo actual requiere que estemos enfocados en cosas nuevas. La pandemia nos ha enseñado que las formas de trabajo tienen que cambiar y que también con esto tenemos que enfocar esfuerzos no solo en el desempeño material o tangible de un trabajo como tal, sino en cómo interviene esto con la relación colaborador-empresa. Que un colaborador esté satisfecho en su trabajo y se sienta pleno y exitoso en él, participará también para la productividad que pueda generar en el trabajo que desempeña. En este sentido, es importante que esa sensibilización que nosotros ofrecemos también hacia los líderes esté consciente para que justamente, como dice César, se pueda entender que es una colaboración en conjunto para que esta capacitación se pueda dar, para que se puedan, a lo mejor en algún caso, establecer un implant donde un psicólogo experto como con los que contamos en Humane, que está capacitado en estos temas, que cuenta con certificaciones en la materia, enseñe al personal a desarrollar estas habilidades y que futuramente la empresa pueda hacerlo por sí misma. Pero como mencionábamos un poco atrás, la ISO no lo explica en cuanto a cómo se hace. Nosotros ofrecemos ese soporte a las empresas que estén interesadas para desarrollar en conjunto esta participación. Ok, muchas gracias, Pau. Voy a leer la siguiente pregunta que dice, ¿qué pasa cuando no se logra eliminar o controlar el riesgo psicológico para un o varios colaboradores? Ok, Paulina, si gustas, yo comento desde el punto de vista de un sistema de gestión.
el tema tiene que ir de manera particular a si hice una buena identificación del peligro, una buena evaluación del riesgo psicosocial y sobre todo si hice la definición adecuada de cuál va a ser la medida de control. Si yo hice esta tarea bien y al final, por alguna razón, y quizás tenga que ver con la persona, no está funcionando, al final del día el sistema de gestión tiene que funcionar. Es decir, tenemos que regresar a tener que revisar esas medidas de control para poder identificar si las acciones que definimos no son las adecuadas, si tenemos que definir acciones adicionales o si definitivamente tenemos que cambiar el rumbo y tomar otra decisión. Eso es desde el punto de vista de sistema de gestión. Y dentro de esta parte, pues tendría que entrar el aspecto psicosocial para poder evaluar cuáles son las razones por las cuales, y yo quiero entender del cómo está conformada la pregunta, que hay particularmente personas que son, podríamos decir, la causa del por qué no estamos reduciendo el riesgo. Ahí es donde tendría que entrar un especialista para podernos ayudar a identificar realmente cuál sería el factor psicosocial o cuál es el tema psicosocial que no estaría funcionando dentro de las acciones que podamos definir como parte de un sistema de gestión. A mí me gustaría complementar un poco la idea que plantea César, porque como ya mencionamos a lo largo de este webinar, lo que se busca a través de estas certificaciones es que se eliminen los peligros y se minimicen los riesgos, tanto los riesgos de salud y de seguridad como los riesgos psicosociales. Esta disminución no se puede garantizar que se elimine al 100%. Lo que se trata es de entender cómo funcionan los colaboradores en el aspecto psicoemocional para su desempeño en las empresas. Se tiene que hacer una detección correcta de los factores que están afectando o incidiendo constantemente en este colaborador para que sea recurrente que su riesgo psicosocial esté viéndose en el día a día de la empresa. Esto también es parte de lo que los expertos en HuMind ofrecen a las empresas en las asesorías y en la identificación de estos riesgos a través de los diferentes, no sé, productos como puede ser la capacitación, como puede ser las entrevistas psicológicas, que se esté acompañando a los colaboradores en el seguimiento y en la atención a sus emociones y a lo que están planteando como una problemática constante. Muchas gracias, Pau. La siguiente pregunta dice, hola, Juan Carlos Mejía, ¿me sirven los resultados de la implementación de la NOM 035 para dar forma a la ISO? Sí, sí te sirven, aunque de manera parcial. Recordemos que al final del día ISO 45003 va a pasar a formar parte de un sistema de gestión en un ámbito más grande conforme ISO 45001. Si consideramos todo lo que menciona la norma 35, pues en realidad estaríamos enfocándonos en solamente algunas partes, de manera particular en el tema del cumplimiento de requisitos legales, porque eso es la norma 35. Y aunque también podríamos estar usando de manera inversa a ISO 45003 para podernos apoyar y hacer ciertas cuestiones que pide la norma 35, como por ejemplo el tema de la identificación de los riesgos psicosociales. Eso te lo pide la norma 35 y obviamente ISO 45003 trae ya un desglose muy bueno para poder cumplir con esa parte. Hacemos la evaluación de los riesgos, podemos definir cuáles van a ser las acciones e inclusive ya 45003 también trae un apartado en la sección de operación para el tema de la reincorporación de los trabajadores, que forma parte también, y es ahí donde viene un tema un poco más desglosado en la norma 35, que vamos a hacer para poder reincorporar a los trabajadores. Yo creo que van de la mano, una no sustituye a la otra, sí se complementan, pero sí faltaría mucho para que una sustituya a la otra. Para estas preguntas que a lo mejor vienen un poco más específicas o que tienen cuestionamientos que necesitaríamos integrar o tener mayor información, estamos proyectando en este momento en la pantalla todos los contactos que pueden tener con HuMind y si nos envían un correo o si nos buscan a través de redes sociales, con gusto podemos atender todas las preguntas en forma súper personalizada para que quede más claro o podamos incluso colaborar con ustedes en la detección de la problemática que está incidiendo recurrentemente en sus empresas. Okay. Ya, por último, les voy a leer un comentario que nos llegó. Dice, considero que esta norma complementa mucho la NOM 035.
porque plantea que se requiere personal competente que la implemente y solicita utilizar más instrumentos de evaluación, no solo cuestionarios. Muchas felicidades a los ponentes por compartir su conocimiento. Y ya con Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya con Gracias. ese comentario les doy las gracias, Pau, César, por compartirnos sus conocimientos. Y como bien lo dijo Paulina, aquí en la pantalla se están proyectando todos nuestros canales de comunicación. Nos pueden llamar, nos pueden escribir a nuestro correo, ahí está nuestra dirección, nuestra página y nuestras redes sociales. A nombre de Humay les doy las gracias por haber estado esta tarde con nosotros y los esperamos en el webinar del próximo mes. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias, buena tarde a todos.